Buenas tardes, reciban todos un saludo muy especial en esta tarde. Nos sentimos muy contentos porque hoy estamos dando inicio con este primer conversatorio del año del Grupo de Atención Primaria en Salud. Este conversatorio es organizado por un grupo de personas, profesores sobre todo, que trabajamos en varias universidades del país. Nos convoca inicialmente la Asociación Colombiana de Salud Pública y participa en la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana, la Universidad de Cartagena, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Sucre y la que represento, la Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros llevamos ya casi cerca de 5 años reuniéndonos periódicamente en esto que llamamos el conversatorio de atención primaria en salud, y lo que hacemos es abordar temas de interés para la salud pública y en especial la atención primaria, de manera que estas presentaciones o estos conversatorios puedan servir a los tomadores de decisiones, pero también a los profesores universitarios, los estudiantes, para que conozcan qué es lo que está pasando en este momento en el país y se pueda también trabajar desde la academia. Como les decía, este espacio es liderado también por la Asociación Colombiana de Salud Pública. Entonces, nuestra agenda va a ser de la siguiente manera. Primero voy a dar paso a la profesora Carol Bernal, quien está ocupando en este momento el cargo de presidenta de la asociación. Enseguida daré paso al doctor Juan Eduardo Guerrero, quien ha sido inspirador de este grupo. Él hará la presentación del doctor Jaime Hernán Urrego, nuestro viceministro, y ya daremos la palabra al viceministro para que haga su presentación. Luego tendremos el espacio de preguntas o de conversatorio, entonces les animamos a todos para que a través del chat vayan escribiendo sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, doctora Carol, bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros hoy y adelante. Muchas gracias, doctora María del Pilar Cerezo. Un saludo muy especial a todas las personas que están hoy conectadas, escuchándonos en este espacio. Para nosotros es un espacio primordial. Tenemos la certeza de que es un espacio clave y crucial en el camino de construcción permanente de la salud pública de nuestro país. Yo agradezco de una manera muy especial al grupo de atención primaria en salud, a las universidades que han estado también apalancando precisamente que se pueda consolidar y llevar a cabo este espacio, y por supuesto también al señor viceministro Jaime Hernán Urrego. Creo que va a ser un espacio muy productivo, sobre todo de cara a este momento que vivimos de la salud en nuestro país, y para trazar precisamente unas líneas que nos permitan continuar construyendo de acuerdo a las realidades que vivimos en salud pública. Así que muchas gracias y espero que sea muy provechoso el espacio de hoy. Muchísimas gracias, Carol, por tus palabras. Mi saludo especial también a todos los participantes. Agradecer muchísimo al doctor Jaime Urrego, nuestro viceministro de Salud Pública, por haber aceptado esta invitación. Nos sentimos honrados de tenerlo aquí. Gracias por todo el esfuerzo que está haciendo. Y hoy vamos a tener, hay mucha expectativa. El tema central son los avances y desafíos de la salud pública en Colombia. El doctor Jaime Urrego nos tiene preparados una presentación, y como decía la profe María del Pilar Cerezo, tendremos la oportunidad de tener un diálogo con algunas preguntas y respuestas antes de finalizar y sacar algunas conclusiones. De modo que, doctor Jaime Urrego, tiene usted la palabra, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Eduardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. María del Pilar, Carol, Diana, muy agradecido. Quiero presentar un saludo también a nombre de nuestro señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el mío propio como viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Agradecerles que mantengan, no que abran, porque ya lo llevan durante varios años, este tipo de escenario, de espacio para hablar de la salud pública, la atención primaria y en general de la política de salud. En atención a la convocatoria y al tema que sugirieron ustedes, estamos hablando de atención primaria en salud, avances y desafíos en la salud pública en Colombia. Eh, y para ello, entonces, estamos, digamos, presentando este marco que va a orientar la presentación, que tiene que ver con que, como ustedes lo saben, desde que se estructuró el programa de gobierno y luego el plan de desarrollo
y como lo ha manifestado permanentemente nuestro presidente Gustavo Petro, la ministra Carolina en su momento y luego el ministro Guillermo Alfonso y los viceministros, en fin, todo el equipo del ministerio, con muchos y muchas de ustedes nos hemos encontrado en diferentes espacios, pues ha habido una línea, un mapa conceptual que ha orientado todo el trabajo en estos 42 meses. Faltan 6 meses para terminar este gobierno, que van alrededor de una propuesta de país de transformación integral del sistema de salud, una transformación estructural que garantice la obligación que tenemos de que el derecho a la salud sea, como es un derecho fundamental, se garantice en todo el territorio nacional sin ningún tipo de discriminación, es decir, hacia un sistema de salud universal, que no dependa de la capacidad de pago, territorializado, que consulte las dinámicas territoriales, integral, que tenga todos los elementos y componentes que hace parte de una visión de salud integral, pero integrado, que también todos los componentes del mismo se puedan, digamos, encontrar de manera territorializada, participativo, sin la participación de toda la sociedad es imposible hablar de un sistema de salud con estas características y por supuesto también sostenible. Y ahí se han estructurado siempre, digamos, una serie de líneas de acción en función de la gobernanza, la gobernabilidad y la territorialización, el trabajo digno y decente en el sector salud, el financiamiento, por supuesto, y las redes integrales e integradas de salud, pero también en un marco de garantizar la soberanía sanitaria, la participación social, como lo hemos ya señalado. Esto debe apuntar a superar las inequidades en salud y, por supuesto, contribuir a la paz en nuestro país, a combatir la injusticia socioeconómica, la injusticia climática, cada vez más evidente. En esa medida, entonces, vamos a hablar de cada uno de los capítulos en que se ha venido avanzando. Desde el comienzo, cuando llegamos en este gobierno, encontramos ya formulado un plan decenal de salud pública, el segundo plan decenal de salud pública, y el ministerio se dio a la tarea de manera también participativa a proponer unos ajustes. Es decir, utilizamos el que se nos entregó al inicio del gobierno, pero le hicimos unos ajustes que nos parecían fundamentales en materia de la misma gobernanza y gobernabilidad, porque lo que sostenemos, y eso es parte de lo que hace parte de la reforma estructural que se ha presentado al Congreso, eh, hay que fortalecer la gobernanza territorial en todos los niveles, local, departamental e inclusive nacional. 30 años de entregar, de hablar de una rectoría que muchas veces no tiene dientes, como se suele decir, pero los recursos, cerca del 95%, en un escenario fundamentalmente de intermediarios financieros y privados, hace que en la vida real la gobernanza sea muy débil. No solo porque la institucionalidad no haya querido fortalecerse, sino porque las condiciones materiales y objetivas hacen que el recurso esté en otro escenario, en otra arena, y la posibilidad de hacer todo el ejercicio de gobernanza sea limitado. Luego, darle un lugar mucho más fuerte a las diversidades de nuestra nación, artículo 7 de la Constitución, pueblos y comunidades étnicas, al campesinado, que como ustedes saben, gracias a que eso quedó en el plan de gobierno y que es una decisión del presidente y de, pues, de todo el gobierno y de las organizaciones sociales, se reconoció al campesinado como sujeto de derechos en ley, y aquí entonces en el plan decenal aparece de manera, no se habla de la ruralidad en abstracto, sino que hablamos del sujeto político de derechos campesinos. Si bien se habla del género, hemos preferido afirmar, nombrar, hacer visible las mujeres, los sectores de las diversidades sexuales y de género, y otras poblaciones por población, por condición y situación. Ese es el segundo componente. Hacer más fuerte lo del proceso de determinación social de la salud, eh, hacer visible la atención primaria, porque eso ha sido algo completamente diluido y prácticamente desaparecido durante estos 30 años. Introducir con fuerza la lectura y la acción frente al cambio climático y su impacto en la salud pública, lo que significa las emergencias, desastres
y pandemias. Un gran debate se ha dado alrededor de lo que ha sido este frente frío en el primer mes y segundo mes del año, que ya no es un nuevo evento climático, sino que hace parte de lo que se ha denominado variabilidad climática, es decir, vivimos una emergencia climática, una emergencia ambiental que hace que debamos prepararnos en salud pública de manera permanente y no solamente frente a eventos, digamos, inusitados. Luego, darle más fuerza al tema del conocimiento en salud pública y la soberanía sanitaria, no estaba en el anterior plan nacional, y por supuesto todo el personal de salud. Entonces, esto se traduce en que había que modificar la manera de planeación territorial en salud pública, asimismo esa planeación, qué tipo de gestión requiere, darle un lugar especial, ahora sí, a toda la salud en el marco del Plan Nacional de Salud Rural y lo que decíamos de territorios indígenas. Y eso se tradujo a que al año siguiente del gobierno ya se expidiera la resolución 2367 que modificó, pues yo creo que adecuó y modificó sustancialmente el primer documento que se había tenido como Plan Nacional de Salud Pública, e inmediatamente se modificaron las condiciones para que los territorios hicieran sus procesos de planeación mediante la resolución 0100 que rige desde enero del año 24. Después, en este marco, se trabaja en lo que ha sido, esto fue una discusión grande. En el 23 ya hicimos una modificación a la resolución 518 que venía desde el 2015, es decir, casi 10 años, y que manejaban lo que conocemos como el plan de inversiones colectivas, pero también la gestión de la salud pública territorial. Y logramos, a partir del aprendizaje y el diálogo permanente con todos los sectores y en todos los territorios, produciendo en julio del año pasado la 1597, donde se modifican sustancialmente todas las disposiciones para la gestión territorial integral de la salud pública, incluido la gestión misma de la salud pública y el PIC. Aquí pasamos de un concepto de dimensiones y de dividir todo en gestión de riesgo, y pasar a una visión mucho más integral, holística, determinantes sociales, territorializada, y a buscar que haya equidad en los territorios, que departamentos y municipios concurran con el PIC en un solo plan, que los recursos no se dispersen en talleres o en actividades absolutamente aisladas, sino que se pueda hacer un trabajo que hemos orientado hacia equipos de base territorial multifuncionales y que se ocupen de todos los aspectos de la salud pública, porque venía sucediendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el personal sanitario, es decir, el mundo del trabajo y la salud, no era parte de lo que asumía el territorio. Eso se desterritorializó, se desgobernó y se entregó al falso mercado el tema del personal de salud. Bien, se introduce una variante en el manejo de los recursos del SGP en salud pública, que son alrededor de 1,9 billones en 2025, que pueden ser de 2 billones en este año, y que estaban, digamos, condenados a la dispersión total en el país. Entonces, aunque esto lleva poco tiempo, esperamos que ya en este 2026 se empiecen a ver los resultados. Pero hay que destacar que se incluyen equipos básicos de salud como herramienta fundamental del PIC, la concurrencia equitativa en los municipios categoría 5 y 6, la continuidad y territorialización del PIC. Lo que hemos dicho, decía por ahí algún colega amigo de todos nosotros, la salud pública no puede salir de vacaciones de enero a marzo mientras se hacen los contratos, sino que existen mecanismos normativos, financieros para darle continuidad y tener un plan de intervenciones colectivas unificado departamento y municipio. Luego, y o en simultánea, no es luego, ha habido, digamos, dos hechos muy importantes que tienen que ver con el reconocimiento de gobierno a gobierno, desde el punto de vista constitucional y legal, del sistema de salud de los pueblos originarios, y eso se tradujo que en el 2024 llegáramos a una concertación luego de una consulta previa, libre e informada con el Consejo Regional Indígena del Cauca, y se expidiera el decreto ley 968, y con el resto del movimiento indígena nacional el decreto ley 480 en abril 30 del 2025. Cada uno de estos instrumentos que yo estoy mostrando, alguien diría, bueno, papeles, decretos se expiden, pero no se cumplen, son parte de la construcción de la política pública. Muchas veces tardan efectivamente años
en poderse implementar, pero luego veremos que muchos de estos, este gobierno en un tiempo récord ha hecho esfuerzos y ha logrado materializar buena parte de esfuerzos para que esto sea realidad. Por ejemplo, en este momento el 968, que es con el CRIC, se viene ya implementando. Eso va a implicar que los territorios indígenas gobiernen, administren, presten los servicios de manera propia e intercultural, obviamente en coordinación con el gobierno nacional, pero con un mayor nivel de autonomía. Esto es un reto, esto es un desafío, en fin, y esto implica que en la práctica buena parte de los pueblos van a transitar con o sin reforma a un sistema, digamos, distinto, sin EPS, en donde habría otro tipo de institucionalidad que se denomina institucionalidad propia. Por acá encontramos que hemos avanzado en algo muy importante, que era una deuda del acuerdo de paz, del acuerdo número 1 de reforma rural integral, y es haber expedido en marzo del 2025, hace ya un año, el Plan Nacional de Salud Rural, que se incorpora a nuestro 780, que es nuestro decreto ley, nuestra forma organizativa orgánica como sector salud, y entra con fuerza este Plan Nacional de Salud Rural, donde hay que destacar la importancia, la prioridad, la prelación de la prestación de los servicios de salud en las zonas rurales y rurales dispersas del país. Poder materializar proyectos y recursos para el desarrollo y fortalecimiento de centros y puestos de salud rurales, así como transporte asistencial y dotación, garantía de personal en salud para la atención en zonas rurales y rurales dispersas. Miren, en este decreto que ya venimos superando, no solo cumpliendo, sino superando, queda obligado el gobierno nacional, a menos que deroguen este decreto, que es parte de un acuerdo de paz, a que del 100% de los recursos que se destinen a infraestructura, el 50% tiene que destinarse a zonas rurales. Eso no existía en la historia, digamos, reciente, antes de la ley 100, había mucha inversión en las zonas rurales, pero para darle solo un ejemplo, en el gobierno anterior hubo prácticamente un solo proyecto de infraestructura, hubo varios, pero hubo uno por 600.000 millones en un solo hospital. Aquí de lo que se trata es que la última vereda y último corregimiento tenga las condiciones, no solamente es un puesto, sino su dotación, el personal, el transporte, la comunicación, etcétera. Bien, esto en materia de gobernanza son algunos de los elementos más importantes. Vamos a renombrar otros ahora. Luego, en materia de trabajo digno y decente en el sector salud, eh, pues se expidió la política pública de talento humano, luego de un proceso participativo enorme, donde muchos y muchas de ustedes también participaron, que tiene unas líneas estratégicas también de gobernanza del talento humano. Estamos diciéndole a los territorios que los territorios, las gobernaciones, las alcaldías no pueden ser invitados de piedra. Se convirtieron en eso por ese despojo de los recursos que se entregan de manera centralizada a los actores de mercado y se le dejaron competencias, pero se le quitaron recursos a los territorios. Entonces, un alcalde y un gobernador en general no se pregunta por su talento humano, por las condiciones laborales de su personal, porque él no lo administra y porque no tiene los recursos. Entonces, volvemos a retomar un rumbo, porque esto es la República de Colombia, es un estado que tiene una vocación de descentralización y de poder local, pero que en materia de salud fue realmente destruida y aquí hay una buena noticia. Se aprueba en el Congreso el acto legislativo que modifica lo que significa el uso de las transferencias y por lo tanto el poder local y esperamos que luego de elecciones, en los últimos meses de esta legislatura, podamos contar con la ley de competencias que le va a dar objetividad y materialidad y funcionamiento a este nuevo compromiso. Esto va a permitir devolver e incrementar los recursos a los gobiernos territoriales. Sin embargo, si el modelo sigue siendo el mismo, neoliberal, recursos para que esto sea administrado por privados, pues vamos a encontrar dificultades. De ahí que este gobierno haya estado empeñado tan fuertemente en la reforma al sistema educativo, en la reforma al sistema de salud, que ya sabemos, y ahora les contamos en qué vamos, la reforma pensional, la reforma laboral, y en fin, un conjunto de reformas, la reforma agraria, que si bien todas no han podido llegar al lugar que esperábamos, han tenido avances significativos y van a tener una implicancia importante si logramos que se apruebe en el Congreso la ley de competencias, que repito, devuelve y
amplía recursos de aquí al 2039 importantísimos para alcaldías, para los territorios en el país. Bien, aquí estamos viendo que asegurando disponibilidad, distribución equitativa y formación integral del talento humano en Colombia, las transformaciones iniciales es la incorporación de nuevos profesionales, de nuevos perfiles profesionales. Por otro lado, en el servicio social obligatorio. Y a propósito, es posible que ya hoy o mañana esté colgado en página una apuesta de transformación bastante importante del servicio social obligatorio. Ustedes saben que está regulado por una ley y solo puede ser modificado por ley. Pero a través de una resolución vamos a hacer lo que nos permite la normatividad, hacer transformaciones importantes, hacerlo más dinámico, ampliar los perfiles que participan, en fin, yo creo que va a ser una novedad y les invitamos a participar en la consulta a partir de su publicación en la página web del ministerio. Muy importante la recuperación del rol del promotor de salud, pero más que el rol es que se expide un decreto que recupera la figura del promotor y ya hemos empezado con fuerza solamente en La Guajira con el apoyo del SENA. Estamos en un proceso de formación y de vinculación al trabajo con los equipos básicos de salud de 1.060 promotores de salud y en otros lugares del país. Igualmente en los equipos se empiezan a vincular promotores de salud. La implementación de estrategias de atracción, captación y permanencia con énfasis en zonas rurales, el fortalecimiento de capacidades para la atención primaria, la ampliación de escenarios de práctica formativa, un programa especial de salud mental para el sector, no solamente para formarse en ello, sino para atender la salud mental de todo el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud y conformar una mesa intersectorial para la formalización laboral y la defensa de condiciones de empleo y trabajo digno. Aquí lo que les comentaba del rol de promotor, en 22 de noviembre del 2024 se expide el decreto 1409. Entonces, lo que yo quiero señalar acá para todas y todos son actos administrativos con fuerza del Poder Ejecutivo, pero con recursos y en la práctica con diferentes niveles de avance. ¿Esto qué significa? Que en el decreto 780, en el literal F que ven usted aquí en la parte de abajo, ahora aparece lo que se denomina en la categoría de auxiliares lo que se denomina el auxiliar promotor de salud, que tiene una característica como la tuvo hasta antes de que fuera eliminado, y es que el promotor de salud es seleccionado por la comunidad, vive y trabaja en la comunidad, no es alguien que va de visita. Y esto es una transformación cultural importante de que nuestras comunidades, fundamentalmente rurales, pero también urbanas, puedan contar con él. Por acá, la incorporación de nuevos perfiles en el servicio social obligatorio, eso ya se hizo desde noviembre del 23, en donde, por ejemplo, está fisioterapia, nutrición y dietética, fonoaudiología, optometría, terapia ocupacional, terapia respiratoria y química farmacéutica. La dificultad de todo esto, y yo no empecé por ahí, eh, compañeros y compañeras, pues porque ese es el tema central. Muchos de estos aspectos solo podrán implementarse plenamente si se tramita y se aprueba una reforma estructural al sistema de salud. ¿Por qué? Porque podemos ampliar los perfiles, podemos ampliar los criterios, sin embargo, siempre va a haber un tema del financiamiento y el financiamiento fundamentalmente de la red pública depende de la mal llamada compra-venta de servicios, de los pagos, de las cápitas, en fin, de una serie de elementos que no les permite tener certeza financiera ni administrativa y es lo que les impide. Sin embargo, vienen presentándose avances importantes, por lo menos en este tema. Bien, algo reciente, pero de un altísimo impacto, una reivindicación que llevaba más de 50, 60 años, y es que los médicos internos no tenían ningún reconocimiento. Hubo experiencias puntuales de hospitales o de algunos departamentos durante periodos, luego desaparecía, pero gracias a la reforma laboral quedó un artículo que le asignó la responsabilidad al Ministerio de Salud de que todos los internos e internas independientes, si son de universidad pública, privada, tengan acceso a un salario mínimo y que tengan, obviamente tengan su seguridad social. Esto se hizo en un tiempo récord, en menos de 6 meses, y en enero se hizo la primera remuneración a más de 8.000 médicos internos e internas. Ustedes lo vieron probablemente por los medios de comunicación. Esto es
como dicen por ahí, diciendo y haciendo. Esto es un programa que cuesta alrededor de 250.000 millones de pesos, que queda incorporado al presupuesto general de la nación y que esperamos luego nadie se atraviese en este tipo de cosas para eliminar este tipo de victorias, de reivindicaciones y logros de la misma sociedad. Bien, en materia de prestación de servicios, dejamos atrás talento humano, ahí faltaban unos datos. Ayer le mostraba yo a un grupo de organizaciones sociales que en un estudio de 121 ESES o en un seguimiento a 121 ESES que han recibido recursos de fortalecimiento del ministerio, ha habido un crecimiento en 2 años de laboralización de 6.000 a 10.000 trabajadores de la salud. Vienen presentándose resultados importantes en hospitales como el de Manaure. Hemos visto temas muy importantes en algunos hospitales del Magdalena, de varios departamentos, de esfuerzos de formalización. Obviamente eso es absolutamente marginal todavía, pero la reforma tiene un artículo que dice el presidente queda con facultades para que en 6 meses se expida un, un, eh, un régimen especial para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ahora sí, pasando a la prestación de servicios, nuestra realidad es que hay una alta dispersión, 174 redes llamadas integrales de salud por EPS. La nueva tiene 36, Sanitas 29 y así hasta llegar a 174. Y está para publicar hoy, no, perdón, ya se expide, ya se publicó con cientos de comentarios de todo el país. Se expide la resolución de redes integrales e integradas conformadas bajo un enfoque territorial, devolviendo al ente territorial la capacidad en conjunto con la academia, los prestadores, las EPS o quien hagan sus veces, la sociedad civil, los pacientes, las redes en sus territorios. Esa es la meta, expedido, hay unos plazos y básicamente se trata de lograr varios objetivos, fortalecer el nivel primario. Aquí deben entrar las IPS públicas, privadas y mixtas en el nivel primario de la red y vinculando algo que desapareció de, el espectro, que era la capacidad resolutiva y de garantizar los principios de APS, entre otros, son más, pero el acceso y primer contacto, concurrencia, complementariedad, continuidad del cuidado, se llama de primer contacto, nos gusta a otros hablar más de puerta de entrada, en fin, del nivel primario, de la atención primaria. Ojo, la atención primaria no solo es nivel primario. Ese es el espíritu que buscamos en el replanteamiento de las redes integrales e integradas, para que haya acciones territorializadas, universales, integrales, integradas, continuas y resolutivas a través también, no solo de los equipos básicos de salud, pero de toda la institucionalidad primaria. Que se pueda implementar integralmente el cuidado de la salud con la coordinación asistencial de red, el apoyo clínico, el apoyo logístico, el apoyo administrativo y poder integrar los servicios de salud de mediana y alta complejidad que cuentan con una mayor especialización, alta tecnología y talento humano en salud. Esta resolución va a generar mucho debate y obviaba yo un detalle. Buena parte de lo que estamos presentando de otra manera, aunque con la misma orientación, fue incluido en el famoso decreto 858 que fue suspendido por el Consejo de Estado el año anterior. Y contarles que se está en un proceso de apelación para que haya una revisión y que el fallo de fondo, porque no ha sido expedido, contemple todo lo que la gente está expresando para que ese decreto, que era realmente volver una norma al modelo preventivo, al nivel primario de la atención primaria, fuera una realidad para el país. Pero fíjense que no solo no se ha podido aprobar la reforma, sino que también, lo decimos respetuosamente, las Cortes se han manifestado con bastante activismo alrededor del tema, lamentablemente en sentido negativo. Sin embargo, las competencias que tenemos como Poder Ejecutivo, sin entrar en contradicción con las órdenes judiciales, pero haciendo seguimiento a lo que es la ley estatutaria, la misma Constitución Política, la ley estatutaria y las leyes vigentes, entre otras muy importantes, la ley 1438, que pues ya lleva más de 15 años con muy poca reglamentación, pudieran ser una realidad.
Pero no se queda ahí, digamos que ligado a esto, porque tener redes en el papel, pero y si no hay infraestructura, entonces se adoptó el Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud, que es un plan decenal, por primera vez en la historia, Colombia cuenta con un plan decenal, y una metodología para la formulación de ese Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud, también para el nivel territorial. Estos ya son decretos que son vinculantes y que llevan a que la planeación de la infraestructura y la dotación se haga con equidad, se haga hasta el último rincón del país, no se deje en el músculo de quien tiene la plata para invertir, que generalmente es el sector privado, y el sector privado solo invierte en algunos nichos de una parte de las ciudades capitales y ciudades intermedias, pero el sector privado nunca ha invertido en salud en los municipios 4, 5 y 6 y muchísimo menos en las zonas rurales. Este plan es un plan para la equidad, es un plan para recuperar la capacidad y para poder hablar también de redes y con un fuerte énfasis en el nivel primario. Ojalá lo puedan ya revisar, es un documento que desde el punto de vista técnico es innovador, recogió enfoques de toda la región de las Américas, apoyo de la OPS, en fin. Algo muy significativo, y esto fue una presión de la misma sociedad civil, contamos también desde el mes de diciembre con una resolución que permite que todas esas actividades que prestan las organizaciones comunitarias, con una clasificación obviamente adecuada, técnica, pertinente, razonable, puedan integrarse estos prestadores comunitarios como parte del nivel primario. Esto era una demanda importante de las organizaciones que trabajan con VIH y SIDA. Esto ha sido muy importante de toda la gente que trabaja en drogas, que ha trabajado en enfermedades, en otro tipo de enfermedades transmisibles. Y hemos hecho un trabajo importante para poder vincular temas de salud mental, temas de infecciones de transmisión sexual y otros procesos, violencias de género, para vincular y que el país entienda y el sistema entienda que el nivel comunitario también es clave en la organización de la red. Una parte de estas organizaciones inclusive podrán ser contratadas o financiadas, otras se van a mantener en su nivel voluntario, pero quedan protegidas por la ley y deben fortalecerse. Al mismo tiempo, hemos trabajado ya en el programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes. Y fíjense, aquí esta es una circular. En el orden normativo, las circulares tienen menor jerarquía, pero nos encontramos con una discusión y es que íbamos a los municipios y nos decían los gerentes de los hospitales que querían poner una sala de partos que tuvieron en el pasado, que la querían abrir, pero que cuando presentaban la propuesta no se la aprobaban en el departamento porque la relación oferta-demanda no daba positivo. Entonces, que para qué iba a montar eso si se iba a quebrar y además no se lo iban a contratar. Y que además entonces se volvió eso, fíjense cómo va evolucionando y se volvió como una verdad. Y resulta que cuando hacemos una revisión de la norma, encontramos que en ninguna parte como tal decía eso. Era una metodología de cálculo basado en oferta y demanda, es decir, en el negocio y no en las verdaderas necesidades de la población. Esta circular, la 41, que es de bajo rango, es supremamente importante, porque imagínense ustedes que aquí se instaló la teoría de que un hospital o un centro de salud local de un municipio 5, 6, inclusive 3 y 4 no puede tener ambulancia medicalizada. Eso no cabe en la razonabilidad de nadie. Un municipio como Cubará en Boyacá, a 13 horas de Tunja, no puede tener medicalizada que porque no le da la relación oferta-demanda. Tiene que tener una medicalizada. Puede que no haya sino un solo paciente en el mes o en el año, estoy exagerando, que requiera un transporte con apoyo medicalizado. Obvio que son más y obviamente eso no da rentabilidad. Pero es que la Corte Constitucional, pero también la ley estatutaria dejó claro que la rentabilidad social está por encima de cualquier tipo de rentabilidad. Entonces, de aquí en adelante, la proyección de la capacidad instalada de los servicios de todos los municipios del país debe tener incluido todos los servicios resolutivos del nivel primario. Para darles un ejemplo, urgencias, ustedes pueden creer que estaban prácticamente prohibidos, que no lo hicieran porque no le daba la cuenta. Dos, hospitalización, unas 5 o 10 camas. Claro que las puede tener. Tres, lo que tiene que ver con el servicio de transporte
asistencial medicalizado. No, que no puede tener especialidades, pero ¿por qué no? Si el especialista va 2 veces al mes, ¿por qué no puede tener consulta de especialistas? Eh, ya dijimos urgencias, limitaciones en imágenes diagnósticas, en fin, una serie de cosas que se instalaron como verdad, pero era la verdad del negocio y no la verdad de la salud pública. Por otro lado, acá tenemos el proyecto de resolución para la conformación y organización de las redes integrales, capacidades estructurales. Esta es la que les digo, bueno, estaba acá y vuelve acá, o yo mismo me confundí, está para la firma del señor ministro, y es la que dice que el ente territorial va a recuperar la capacidad de organizar la red y ya serán los administradores, en este caso las EPS, las que deberán contratar con esa red que se identifique como necesaria para el departamento. Mm, algo muy importante salió ahorita en enero, a partir de una experiencia todos estos 3 años con los equipos básicos, una resolución concertada con comunidades indígenas alrededor de los equipos básicos interculturales. Algo supremamente importante, las enfermedades transmisibles habían sido dejadas en el olvido, por debajo de la alfombra, como algo inercial, y nosotros estamos para lanzarles, vamos a invitar a un gran evento con las autoridades territoriales, las universidades, la academia, en fin, hospitales, a un lanzamiento del Plan Nacional de Eliminación y Control de Enfermedades Transmisibles. Esto se hizo con el apoyo de la OPS y ha sido una iniciativa felicitada y reconocida por la OPS, porque en Colombia, pero en la región, se acuerda uno de la enfermedad transmisible cuando hay brote, pero no que tenemos que tener metas de eliminación y control. Difíciles, desafiantes, como lo que estamos viviendo con fiebre amarilla, por ejemplo, que es un desafío enorme lo que está pasando con dengue, con malaria, pero eso tiene que estar en el centro de la agenda de la salud pública y la atención primaria. Eh, logramos expedir los lineamientos para el tamizaje neonatal a través de una resolución, el abordaje de la desnutrición. Voy a hacer énfasis acá. Aquí la vigilancia epidemiológica en materia de nutrición se hace alrededor de la desnutrición leve, moderada, severa, pero digamos ya cuando se verifica el evento. Y la parte preventiva estaba, la parte de riesgo estaba digamos, en los lineamientos, y por supuesto los médicos, los pediatras, todo el personal de salud, las enfermeras, por supuesto los nutricionistas, obviamente. Pero lo que estamos haciendo es meterlo en la vigilancia epidemiológica, es decir, que el niño o la niña con riesgo entran en vigilancia y tiene que ser vinculante la atención del riesgo, porque cuando ya está desnutrido, sobre todo si hablamos de niños o niñas menores de 1 año en zonas con alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, un niño que en la mañana está en riesgo, por la tarde ya está en desnutrición leve y al otro día se puede estar muriendo. Bien, y esto hace que la búsqueda activa, comités de emergencia nutricional, se activen para que la desnutrición sea como causa de muerte eliminada y su prevalencia absolutamente disminuida. Bien, otro tema, la plata. Entonces, mucha carreta y la narrativa de los medios de comunicación y de los voceros de la oposición, y esto se lo digo con nombre propio, no se cansan de decir mentiras. Esto es lo objetivo y es la verdad. Este gobierno ha incrementado, escuchen bien, el presupuesto para la salud en un 51,4% que no tiene antecedente en la historia del país. El presupuesto acumulado al terminar este gobierno será de 258 billones a precios constantes del 25, no es pesos corrientes, con una diferencia acumulada, es decir, prácticamente 25 billones. Si ustedes miran el periodo anterior, hubo un crecimiento de 184 y una diferencia acumulada de 13,20, pero en términos de crecimiento neto es del 21,4, y con esto estamos haciendo un incremento del 1,4 puntos del PIB. Cuando nosotros miramos la UPC reconocida en millones de pesos a precios constantes del 2025, del 18 al 26, ustedes pueden encontrar que también en este gobierno, en contra de todo lo que dicen los sectores corporativos interesados en que no haya un cambio en este país, el crecimiento de la UPC ha sido real
Aquí estamos hablando de la prima pura, aquí ya estamos quitando los costos de administración y ha habido un crecimiento importante porque ustedes lo pueden ver aquí, en el 2022 recibimos 75.3 billones y terminado el 2026 estamos llegando a 98.2 billones en UPC. Lo anterior era UPC más todo el presupuesto del sector salud. Esto es un crecimiento real del 30.4, 22.9 billones en 4 años, 1.3 puntos del Producto Interno Bruto. Claro, alguien dirá, pero eso alcanza. A ver, es un crecimiento, es un porcentaje importante del Producto Interno Bruto y la pregunta es, ¿estamos siendo eficientes en el uso de esos recursos? ¿Hay transparencia? ¿Toda la sociedad puede tener acceso a en qué se gasta y cómo se gastan esos recursos? Esos son los temas que hay que acompañar a la pregunta de si alcanza o no. En todos los sistemas de salud siempre va a hacer falta recursos, pero que en este gobierno se ha marchitado, se disminuyó, se sustrajo, es absolutamente falso. Aquí vemos el comparativo de la OPC subsidiado y contributivo, se cierra la brecha hasta hasta el año 19 había habido un acompasamiento del subsidiado con el contributivo, azul subsidiado, naranja contributivo, como la misma Corte lo había expresado, de llegar al 95% de la UPC del contributivo. Luego identificaron en el gobierno Duque que los costos del contributivo eran más altos y desfinanciaron la UPC del subsidiado. Este gobierno recibe esa situación, incrementa en parejo ambos, pero se mantenía la brecha y finalmente hemos vuelto al punto del 95% como lo ordena la Corte de la UPC del subsidiado del contributivo. Esto implica un costo de la prima pura de 3.3 billones de pesos, que sustenta buena parte de la declaratoria de emergencia que la Corte ha suspendido. Algunas medidas para mejorar el acceso a flujo de recursos. Ustedes conocen de manera directa lo que ha significado que desde abril del 24 se incremente el giro directo de recursos y también la destinación y ejecución del giro de esos recursos. O sea, no solo fue aumentar la plata del giro directo para que le llegue directamente a los prestadores, sino también cómo destinar y ejecutar ese giro. Y en este momento está próximo para salir una que eleva al 90% el porcentaje del giro directo. Es decir, la EPS se queda solamente con el recurso que está previsto como rango para administración. El resto que es de servicios va a la red. Algunas medidas están las garantías para que las IPS por parte de la ADRES, y es que aquí a 30 de diciembre se establecen términos, condiciones y plazos para el otorgamiento de garantías a las IPS por parte de la administradora de la ADRES, es decir, volvemos a que sea fuerte la posibilidad de que haya acceso a crédito y que la ADRES sirva como garante. Bien, mientras que llevamos 3 años y medio en una contienda política poderosa alrededor de poder lograr que se apruebe la reforma a la salud, cosa que se ha logrado en Cámara en 2 ocasiones y ha sido no discutida, ojo, no es que haya sido hundida, es que no fue discutida en la Comisión Séptima del Senado y en esa reforma se cambian los pilares del sistema de manera concertada. No me voy a detener en eso, ya nuestro viceministro Luis Alberto lo ha presentado muy bien en otra sesión, pero mientras tanto nosotros, este gobierno no se ha quedado quieto. En materia de equipos básicos de salud, equipos fundamentales para la vida, se han puesto en operación 10.983 por un costo de 6.87 billones en los 4 años, es decir, esto incorpora lo que se va a gastar en este año 2026. En infraestructura y dotación, 1.668 proyectos, 4.3 billones. Entregar recursos directos a la red prestadora para fortalecer sus servicios, para saneamiento de pasivos, para pagar migrantes que no se venía haciendo y planes de desempeño 1.59. En vehículos de transporte asistencial, 1.495 vehículos por cerca casi de medio billón de pesos. Y hemos incrementado todas las demás líneas de apoyo como discapacidad, atención a mujeres víctimas de violencia, todo lo de drogas, enfermedades transmitidas por vectores, en fin. Todo esto para un total de una inversión que no tenía antecedentes en la historia del sistema de salud colombiano de 13,8 billones de pesos.
Primero, equipos básicos, muy rápido. Cuando sumamos los recursos de PIC y de EPS que se han vinculado a esta tarea, estamos hablando de más de 14.000 equipos en todos los departamentos y en todos los municipios y distritos del país. No hay municipio que no haya tenido o no tenga en este momento la participación, andando un equipo básico. Estos son 6,87. Ven el mapa, los colores implican son los valores invertidos, más verde, más plata. Luego, una novedad, y es que desde el año 24 empezamos progresivamente a trabajar con equipos de especialistas, 33 en el 24, 124 en el 25, y están proyectados 1.006, porque esta vez lo que queremos es que cada municipio tenga la disponibilidad de un equipo de 4 especialistas, medicina interna, pediatría, eh, ginecobstetricia y psiquiatría, no un mes porque no hay suficientes especialistas ni se van a ir, pero sí por programación tener financiado un número programado de consultas y de días al mes en cada municipio. Y miren el crecimiento de la inversión hasta llegaríamos a un total de 283.000 millones de pesos. Y acá ven ustedes el mapa en donde se han distribuido. Cuando lleguemos a la distribución de la plata el 26, todo el país tendrá este apoyo. En nuestro sistema de información de APS se registra ya más de 9 millones de hogares atendidos. Aquí ven ustedes el mapeo. Luego, en infraestructura, como les decía, 4,3 billones, y quiero que vean estas gráficas como entre el año 23, desde el 22, desde que llegamos en agosto hasta la fecha, 4,3 billones. Si ustedes comparan, ya tenemos 3,3 veces la inversión desde el año 2011 al año 2021. Es decir, en 3 años y medio, 3,3 veces más de lo que hicieron en los últimos 10 años. Y ustedes ven los 587.000 del 21 y del 22, una parte fue por COVID, que eso hay que reconocerlo, y el otro, el famoso hospital, no voy a decir el departamento, que él solo cuesta 600.000 millones de pesos y que anda en demasiados problemas, pero este gobierno, en vez de entrar en la revancha y en vez de entrar en la disputa, lo que ha buscado es enderezar ese proyecto y ojalá que ese hospital, que ya va a terminar su primera torre, pueda echar para adelante. Bien, esta es la distribución, 32 departamentos en 555 municipios de todos los departamentos del país. Aquí no ha habido discriminación, ni por temas políticos, ni por temas sociales, económicos, 1.668 proyectos. Obra nueva, son ya 17 terminados, 177 en ejecución. En proyección no es que son un sueño, sino que están financiados y van a comenzar ejecución 140. Acá en total, ¿qué diríamos? Entre obra nueva, adecuaciones menores, dotación, obras, intervenciones, infraestructura móvil, 433 proyectos por 261.000 millones de pesos. O sea, ustedes ya pueden ir, entrar, los están utilizando, están funcionando. En ejecución, 1.261, que próximamente, unos más rápidos, otros se van a demorar más, por 4,9 billones, y en proyección, 995, por 3,52. Esto ha tenido un espíritu en todo, equipos básicos, infraestructura, ambulancias, en pensar el país desde lo que ha sido la paz. PEDET, los PENIS, que son los municipios donde se trabajaba y se trabaja con la sustitución de cultivos, los municipios con mayor afectación del conflicto armado, la alta dispersión, que son 397 municipios. Ya hemos cubierto en esta parte nomás de infraestructura 222 con 777 proyectos por 2,2 billones. Y si ven el mapa, si ven que predomina la periferia, que no era la lógica de las inversiones de los gobiernos anteriores, todo en las capitales y casi nada. Ven ustedes el Pacífico, nos falta obviamente, pero ustedes ven la Guajira, ven el Pacífico, ven Orinoquía y Amazonía con inversiones muy importantes. Aquí ya cosas, este está para inaugurar, es el hospital en el extremo norte de Guajira, el hospital de Nazaret. Aquí ya se está montando la dotación, es posible que el señor presidente y el ministro lo puedan estar entregando en el mes de marzo o abril. Acá estamos en Tumaco, de una esquina a la otra. Esto es una obra nueva en Bellavista, en Tumaco, por 995 millones. Acá estamos en el Huila, en Pitalito.
1139, el Manuel Castro Tobal de Pitalito, Centro de Salud Chilurco. Esto es lo que nos parece también muy importante. A la izquierda, el cementerio que ha dejado la Ley 100, destruyendo y desmantelando las capacidades de los municipios, de las veredas, de los corregimientos. Esto es en el Caquetá, en Curillo, y miren en lo que se convierte con una pequeña inversión de 341 millones. Acá, este es nuevo, obra terminada por el gobierno en Soracá, Boyacá. Esto era el lote, aquí ya está obra terminada. Dotaciones muy importantes, esto es San Francisco de Asís en Quibdó, mamógrafo. Acá el Barco Hospital del Pacífico, 79.000 millones de pesos. Por primera vez Colombia tendrá un buque hospital que va a atender todo el Pacífico colombiano, desde Jurado hasta la frontera con Ecuador, con base en Buenaventura. Este es un barco que tiene capacidad para también helipuerto, tiene quirófanos, tiene consultorios, laboratorio, imágenes diagnósticas. Está ya próximo a zarpar para atravesar el canal de Panamá y llegar a Buenaventura y empezar a prestar servicios, ojalá ya desde el mes de abril. Esto es para Amazonas Putumayo, una obra de 67.000 millones de pesos, ya está en construcción en Cartagena, en el astillero, y ojo, industria nacional. Esta es aquí pueden ver ya el trabajo de este buque, tiene un 10% de avance, probablemente no lo vamos a poder ver nosotros. Estos son los recorridos previstos. Acá el Hospital Móvil de Nazaret, en Colombia se tenían unos hospitales móviles para las emergencias, y eso está bien, pero hay territorios que viven crónicamente en emergencia, parece una contradicción, o es emergencia o es crónico. Pues es crónico el desastre. Este hospital que ven aquí, esta carpa, está en Nazaret, al lado de la obra que les mostramos ahorita, que ya está para terminarse. Aquí se hace cirugía, aquí se atienden partos, se hace una cantidad de servicios. No sé si tengo aquí la producción ya, no me la pusieron. Esto es en el Plateado, en Argelia, Cauca, uno de los epicentros de la guerra del narcotráfico más grandes de este país. Ya estábamos terminando de instalarlo y en esta puertica que ven ahí nos pusieron un explosivo, las disidencias, pero no nos echamos para atrás y con el apoyo de la comunidad nos fuimos, aquí está la destrucción, entonces se instaló dentro del Coliseo del Corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, tiene pediatría, medicina familiar, ginecobstetricia, etcétera. Pero aquí no me lo pusieron, aquí se está construyendo un hospital de 25.000 millones de pesos en el Plateado que va muy bien en medio de la guerra, un hospital que ya va más o menos en el 30%. No está la imagen ahí, para la próxima se la prometo. Esto es Providencia, una ambulancia con medicalizada, va a zarpar también el próximo mes de Providencia para poder transportar pacientes a San Andrés y ambulancias básicas fluviales por todo el país, Bojayá, Chocó, Ismina, Soata, Boyacá, este es transporte asistencial. Bien, todo esto ha contribuido, y aquí quiero ser claro porque ustedes son muy rigurosos, nadie está diciendo que esto produjo causa-efecto, esto, pero ha contribuido de manera contundente y eso lo podríamos revisar. Las defunciones y razón de mortalidad materna en Colombia 22-25, hay una reducción importante. Quiero hacer ver que las proyecciones técnicas del ministerio es que llegar a 32 por 100.000, que es terrible, era para el 2030, pero este gobierno decidió jugársela, nos van a castigar porque tal vez no lo logremos, de que 32 se lograra en el 26. Y ustedes pueden ver ahí que aquí los números no se están viendo bien, estamos en 44-28, hay una disminución, pero en casos, es decir, vidas de mujeres concretas, ha habido una disminución importante. Cuando vemos la comparación de los periodos de gobierno, la razón de mortalidad materna, esto es lo que encontramos, una clara disminución que ha sido más o menos, se puede leer a lo largo de los años, con picos demasiado preocupantes en el 2009 y la mentira de que la pandemia producía mortalidad materna, eso es absolutamente falso, que lo ven aquí en el periodo de Duque, pero luego realmente una verdadera, digamos, disminución que todavía está lejos de lo que quisiéramos nosotros lograr. Y acá viene algo muy importante, un cálculo que no se hace generalmente, no es muy ortodoxo, de ver si en cada año un gobierno toma la decisión de combatir un fenómeno de salud pública, porque es preocupante, porque es evitable,
¿Qué logra? Y lo que encontramos es que en los últimos 5 periodos presidenciales el gobierno del cambio registra la mayor reducción acumulada en defunciones de mujeres, de maternas, 190 que lo ven al lado derecho, y aquí están los demás gobiernos, unas disminuciones absolutamente más bajas que la del gobierno Petro. Y aquí hice la explicación de cómo calculamos esto. Aquí tenemos la mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años. Esto es una caída del 60% de los casos y del 59,7% en la tasa a nivel nacional. Esto es absolutamente contundente y tiene razones de ser, no es azar, no es que el Espíritu Santo pasó por Colombia eh, a regar un poquito de comida, sino que tiene que ver con toda la política de hambre cero y con el trabajo de los equipos básicos, de la red pública, de la inspección, vigilancia y control, de exigirle a las EPS, de estar encima de los entes territoriales para detectar y atender a los niños ya con desnutrición. Cuando vemos los periodos de gobierno es absolutamente significativo. Ustedes lo ven aquí al lado derecho en el gobierno del cambio. No se había logrado esta reducción en porcentaje de tasa y de casos nunca. Y cuando miramos en vidas, en reducciones acumuladas, en el caso nuestro es de 490, la más cercana es de 319 hace 10 años, gobierno Uribe II, pero está lejos. En el caso Santos II lo que hubo fue un empeoramiento. En la mortalidad infantil, menores de 1 año, también es la primera vez que logramos un dígito, es decir, estar por debajo de 10, una disminución del 35% y en la tasa del 15%. Igual no había en ningún periodo, se había bajado de un dígito. Es muy importante, aquí los números se me corrieron, no sé qué pasa, están puestos de otra manera, les ofrezco disculpas. Y en términos de reducción acumulada de casos, es de 5.352 en estos apenas 3 años de gobierno. Bien, 5 años, lo mismo, hay una baja importante. También aquí está un poco más equilibrado con los gobiernos anteriores, aunque hay una disminución clara en casos y en números, en casos y en tasa, perdón. Y cuando miramos el número de niños es también impresionante. 6.768 defunciones menos, porque se actúa, porque lo monitoreamos, porque lo vigilamos, porque exigimos, etcétera. En la perinatal, la tasa no es, digamos, significativa la disminución, eso hay que reconocerlo, es apenas del 12%, pero aquí hay una, dice razón, es tasa, y en casos, hay en estos años de nuestro gobierno, hay una disminución de 3 casos, que es importante. Cuando ya lo miramos comparativamente, era lo que les decía, que hay una todavía falta, digamos, que sea más contundente, pero en disminución de muertes, 7.420. La mortalidad prematura, menores de 30 a 70 años. Esta es una lucha, es toda lo que se denomina el seguimiento y monitoreo, gestión del riesgo de las no transmisibles en personas de 30 a 70 años, número de casos y la tasa de mortalidad prematura. La disminución es menor, pero cuando usted mira la reducción acumulada de muertes, también encuentra que empieza a haber un comportamiento significativo. Bueno, yo creo que voy a dejar aquí. Entonces yo quiero finalizar ya y agradeciendo la paciencia de ustedes, diciendo que lo primero, la vocación de este gobierno en función de garantizar el derecho fundamental a la salud, es que la lectura que teníamos la hemos profundizado y estamos convencidos que, al contrario de lo que señala los sectores que se oponen a que haya una reforma en Colombia, esa reforma cada vez es absolutamente necesaria. Lo que hemos encontrado es que definitivamente el sistema de salud se convirtió durante años en un negocio difícil de erradicar, y eso es parte de la explicación de lo que se vende ahora como una crisis mayor que la que venía andando, que la reforma es absolutamente necesaria, pero decirles que con el apoyo de la academia, de los movimientos sociales, de los hospitales, de los profesionales, de la red pública y privada, de organismos internacionales, porque aquí ha estado la OPS, ha estado el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, en fin, se ha venido actuando en muchos frentes. Es poco finalmente frente a lo que requiere este país, pero creemos que se ha abierto un camino y seguiremos dando pasos. Aquí no se mencionó algo que les quiero yo señalar.
Este gobierno tomó la decisión de declarar unos proyectos de interés nacional estratégico, se llaman PINES, que sustentan la expedición de vigencias futuras. Quiero decirles que para recuperar el Hospital San Juan de Dios y sus 24 edificios, se destinaron 1.6 billones que se ejecutarán en los próximos años. Empieza este año para su reapertura y para 142 hospitales en todo el país, más de 3 billones de pesos quedan soportados con vigencias futuras en el marco fiscal de mediano plazo y va a complementar lo que les hemos presentado. Segundo, en un endeudamiento que no tiene antecedentes con con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, este gobierno se endeudó por un valor de 150 millones de dólares para construir una red nacional de salud mental que va a implicar la ampliación, mejoramiento y construcción de más de 100 unidades de salud mental, tanto comunitaria como de mediana complejidad en todo el país. Dos, fortalecer 39 centros de referencia donde se preste investigación, formación, asistencia técnica a los municipios vecinos y se presten servicios integrales e integrados de salud mental. Y estamos negociando, antes de irnos, la segunda fase de este empréstito para poder duplicar, porque estamos convencidos que en materia de salud mental, Colombia tiene un rezago enorme a pesar de la cantidad de plata que hay en la UPC, pero que no se destina de manera integral. Por otro lado, en materia de soberanía sanitaria, se ha dejado un COMPES y un CONFIS también. Es un proyecto de interés nacional estratégico por 1.35 billones de pesos, en donde lo más representativo son 350.000 millones para la Universidad de Antioquia, para la nueva planta de producción de medicamentos, al mismo tiempo cerca de 1 billón, poco menos, para BECOL y el Instituto Nacional de Salud, para recuperar la capacidad de producción de vacunas para el Instituto Nacional de Cancerología, para la producción de biotecnológicos y para el Instituto Nacional de Salud también para la recuperación de capacidad de producción de algunos biológicos. En ese sentido, tenemos tres grandes proyectos estratégicos: San Juan de Dios, infraestructura y dotación en todo el país y soberanía sanitaria. Bueno, yo creo que ya los tengo un poco Muchísimas agotados, les gracias, agradezco la paciencia y aquí estamos entonces para... viceministro. Mil gracias por la presentación, realmente extensa, muy buena, muy completa. He leído muchos de los comentarios que se han planteado aquí en el chat, en el sentido de que hay mucha información que nos has dado en el día de hoy que la gente no conoce. Me parece muy importante, fue uno de los comentarios que leí allí, de que hay una riqueza informativa en cuanto a la parte normativa que el Ministerio de Salud ha hecho, que hay una riqueza informativa, digamos, en los argumentos y en los datos que se están planteando, que indudablemente para la academia son tema de estudio. Y me parece que allí hay una visión interesante de los comentarios que he leído aquí. En segundo lugar, me parece importante entender también que en algunas de tus expresiones, y lo has reiterado al final, muchas de estas cosas requieren realmente de un financiamiento fuerte, estructurado, para poderle dar sostenibilidad y hacer crecer los cambios que están incluidos en las propuestas que de una u otra forma se han planteado por el gobierno. Y también en tu presentación nos has reiterado de que hay una posición de la Corte Constitucional, que es esa incertidumbre de que algunas cosas podrían declararse en suspenso y que generan, digamos, ese grado de dificultad para poderlas implementar en el futuro, mencionando, por ejemplo, el decreto 0858 que tenía que ver con el modelo de atención. Importante lo que nos has planteado sobre las redes integradas de servicios de salud y las diferentes formas. Es interesante leer los comentarios y yo te plantearía una pregunta porque tenemos poquitos minutos, tenemos unos 15 minutos máximo y tenemos unos docentes que quieren dialogar contigo y hacer unas preguntas específicas, pero yo quisiera decirte que algunas personas en el auditorio son escépticas de lo que se está diciendo. Tienen un discurso de que esto es falso, de que es mentira, que es propaganda política, que realmente nos están diciendo cosas que no son, pero me parece importante tu reflexión, doctor Jaime Urrego,
¿De qué le dirías a ese grupo que de una u otra forma también se mezcla con el tema de los medicamentos, con el tema de los servicios, que no se les dan las citas, aparecen cosas de ese tipo? ¿Qué les diría de mensaje de esperanza del desafío que se puede tener para poder llegar a resolver este tipo de cosas? Me gustaría escuchar un poco tu planteamiento alrededor de eso, de ese mensaje al escéptico que de una u otra forma pues piensa eso, tiene esa información. ¿Qué mensaje les daría para darle paso a las preguntas de los docentes? Sí llama la atención que se presente esto, porque esto es un tema también de narrativa y contranarrativa. Y rápidamente pasemos al tema de medicamentos. Entonces, casi que tengo una tentación solamente de provocadora, ¿no? En el marco del debate, con el respeto de todos los asistentes, de, de, de que reflexionemos un minuto, porque estamos en periodo electoral. Efectivamente, se están presentando graves problemas que se venían presentando de antes, pero se puede estar presentando un pico que nosotros no estamos negando, pero rápidamente vamos a pasar a ese punto y la charla ha mostrado todo un panorama que yo sí pido al auditorio que también se interrogue, porque es como, sí, eso está bien, pero entonces está bien hacer 1.600 hospitales, pero está mal que usted no me hable qué pasa con, o sea, quiero poner en cuestión, me estoy arriesgando porque aquí estoy en público, cuál es el carácter del debate que se está dando. Porque si tú me llevas a caer ahí, voy a decir algo al respecto, ¿cierto? Pero si me llevas a caer ahí, entonces nuevamente, ¿para qué no, lo vamos a seguir haciendo? Y de hecho quiero decirles que el día de mañana en Bogotá hay un gran encuentro nacional de salud. Viene gente de todo el país, nos van a acompañar desde los territorios porque se quiere poner una voz en donde veamos todo en su conjunto. Y refiriéndome a la pregunta, eh, hay un tema que creo que descomunalmente ha sido, digamos, ha sido subestimado y es el tema de la corrupción que implica el hipertransaccionalismo que generó la ley 100. Es decir, que cuando usted ya se pone al frente del timón de manejar miles y millones de transacciones, la trampa es el factor común. Yo les quiero decir una cosa, estuve revisando los pagos al prestador de medicamentos que se involucra con el tema lamentable, siempre lo lamentamos, lo decimos de corazón, de lo que se presentó ayer en Cúcuta. Los pagos de la cartera del 25 y del 26 están por encima del 95%. Y aquí se inventaron una cosa equivalente a las EPS que se llaman operadores logísticos. Sí, es una figura genial de intermediación, que es una caja oscura entre la EPS y la gran industria farmacéutica. Y no se puede entrar ahí porque no se puede levantar el velo corporativo. Y la Contraloría dijo que no aparecían 2 billones de pesos, que la ADRES giró, pero que luego no se encuentran en las cuentas. Entonces no estamos hablando de micro corrupción, sino un modus operandi corrupto alrededor y que está castigando, por supuesto, el tema de los medicamentos. Entonces, inspección, vigilancia y control hay, política pública hay, seguimiento a 24 horas. Nuestro ministro, quiero decirlo, o sea, pues muchos colombianos, los campesinos, los obreros, muchos de ustedes, los profesionales con turnos que nunca son reconocidos, arranca jornada a las 4:30 de la mañana con el equipo del ministerio haciendo monitoreo. Nosotros no paramos de lunes a domingo. Y claro, compartimos la preocupación, compartimos el dolor, pero la narrativa hay que ponerla, la interpretación y el análisis en el lugar donde es. El señor que tiene un contrato se acostumbró a que le pagaran y el día que hay una demora por alguna razón, entonces no suministra. ¿Vieron? Entonces no es la garantía de un derecho fundamental, sino el salvamento de la rentabilidad de unos pocos, porque no es más del 10% de los prestadores que se queda con más del 70% de la plata y que le llega cumplida. Y alguien dice, entonces me voy a adelantar a las preguntas, bueno, y si ustedes las intervinieron, entonces ustedes son los responsables. Venga, una claridad. Se intervinieron porque tenían criterios formulados por la misma ley, por el mismo sistema de intervención. No fue una medida arbitraria ni caprichosa. Se intervinieron porque estaban muy mal
porque la nueva EPS tenía, yo lo vi con mis propios ojos, más de 5 millones de facturas en cajas que no presentaban para sustentar los estados financieros. Ah, entonces usted llega y se sube y la interviene y entonces usted en una semana, en 2 semanas, en un año, la arregla. Hágame el favor. Tenemos una crisis en el sistema de información que no se produjo ahora, sino que durante 30 años no se implementó. No existe por ley la auditoría a las EPS. Tengan eso claro, eso está en la ley. No hay auditoría. Se pidió levantar velo corporativo. Se ha mirado, lo que hay es IBC, que no es lo mismo que auditoría. Todo eso es lo que estamos proponiendo en la reforma. Entonces, claro, si nos quedamos en un caso lamentable como el de la señora, como el del niño Kevin, por supuesto que vamos a estar de acuerdo, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que entonces ese es el diagnóstico, por fin después de 30 años, ¿sí? No quiero decir esto porque el tema ético y humano no lo podemos nosotros sobrepasar, pero hemos puesto, nos manda la gente que entiende esto, nos manda los videos de las declaraciones de Uribe, de Santos, de Duque, sobre que el sistema, la declaratoria de emergencia que buscó Uribe en el año 2010, es decir, esto no es nuevo, esto no necesariamente es más grave que antes, pero sí estamos en un momento de acumulación de crisis que efectivamente nos pone en problemas. Ahora, en política de medicamentos, este gobierno ha avanzado sustancialmente y es un referente en política de control de precios, en monitoreo de desabastecimiento y escasez. Nosotros tenemos al día a partir de la información que podamos recolectar, porque no todo el mundo informa cuál es la situación real de la disponibilidad y estamos encontrando que no hay un problema real de escasez de medicamentos. Hay un tema perverso entre EPS, entre operadores logísticos y entre fórmulas de contratación. Mire, un caso, a la nueva EPS, algunos de los interventores le dijeron, le dijo, porfa, sígame prestando. Le dijo el otro, pero págueme. Le pagó, apenas le pagó, ahora no hablamos de 1 millón, 5 millones, 50 millones, ¿no? Apenas le pagó, se retiró del mercado. Entonces, esto es lo que tenemos que desterrar, porque tiene que haber un mínimo de seguridad sanitaria en un país, porque lo dice la Constitución, lo dice la ley, y para eso toca modificar la fórmula, la arquitectura, y seguiremos insistiendo. Por eso este 16 de marzo, en donde quieren llevar al señor ministro a un debate de control político, sumando una cantidad de coyunturas, en vez de tramitar la apelación para que se discuta la reforma, va a haber una movilización enorme porque este momento histórico no lo podemos desaprovechar y es absolutamente necesario que el país tenga la posibilidad de que se debata, de que se arregle, que se ajuste esa reforma a la salud y obviamente que los corruptos paguen, obviamente que cada quien cumpla con sus obligaciones. Entonces, me alargué aquí, eh, Sí, compañero, viceministro, gracias discúlpeme. por lo que nos has planteado, pero no quería que terminara esto sin esa sensación de que tú expresaras un poco a eso que leí en el chat, que me parece que es importante, digamos, tenerlo en cuenta y darle una respuesta y la forma como tú lo has hecho maravilloso. Yo daría, danos 5 minutos más, pero le voy a dar la palabra a la doctora Diana Borja de la Universidad Católica de Oriente y al doctor Erwin Hernández Hernández de la Universidad de La Sabana para que hagan dos preguntitas corticas y nos den dos respuestas cortas sobre los elementos que ellos tienen, que me parece importante. No quiero cerrar esto sin darle la palabra a ellos. Adelante, Diana. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Catalina Borja, soy docente de la Universidad Católica de Oriente y mi pregunta es muy concreta, señor viceministro, y es, en la práctica territorial que realiza las Secretarías de Salud en los municipios, ¿cómo se está garantizando la articulación de las acciones de los equipos básicos de salud en las comunidades, específicamente con la red privada, para evitar fragmentación y poca resolutividad en la atención? Que no se quede simplemente en visitas, sino que se llegue realmente al cuidado de la salud de las familias y las comunidades. Muchas gracias. Bien, adelante, profesor Erwin Hernández Bueno, Hernández. Sí, gracias. Erwin Hernández, Universidad de La Sabana.
Señor viceministro, muchísimas gracias por su exposición. Incluso en este grupo académico hemos tratado el tema de redes integradas, hicimos algunas recomendaciones para el tema del servicio social obligatorio y de pronto más que alguna pregunta porque el tiempo en televisión es muy corto, esto puede dar para un debate interesante. Quisiera de pronto alguna opinión de los siguientes aspectos que me llaman la atención. Hay que reconocer un detalle importante, los equipos básicos de salud. Era un tema que venía de la 1438 y que este gobierno implementa algo que había quedado olvidado. Pero en un estudio que estamos haciendo con 3 departamentos, los equipos básicos, la literatura ha demostrado en distintas experiencias que han sido muy importantes, pero siguen teniendo limitaciones, limitaciones en competencias, limitaciones en trabajo en equipo. Algunos, por ejemplo, no saben tomar tensión arterial y eso merma o incluso puede impactar eventualmente en los resultados. Por otro lado, como parte también del equipo, una de las cosas que nos llama la atención es que es el papel del médico familiar y de enfermería. Colombia tiene 140.000 médicos, de los cuales solo tiene 1.000 especialistas de medicina familiar y 80.000 profesionales de enfermería, en donde los sistemas de salud que funciona la atención primaria, estos profesionales son claves para que funcione, pero ¿cómo superar esa ausencia en un modelo que no está favoreciendo a medicina familiar ni a enfermería? Porque eso no está en el texto de la reforma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Edwin. Le doy la palabra al señor viceministro y le pido disculpas a dos docentes que tenían preparadas sus preguntas, pero en razón del tiempo lo haremos en otro momento. Pero dejo para que el señor viceministro en estos 5 minutos nos pueda dar su respuesta alrededor de este tema, que indudablemente puede hacerse todo un foro alrededor de esto y lo podemos hacer después. Pero adelante, señor viceministro. Lo primero, Juan Eduardo, y si están de acuerdo, yo quisiera que pudiéramos entrar en esas preguntas en una próxima sesión. Sí, Yo lo sí, agendo si ustedes también lo ven pertinente. perfecto, lo Y si me hacemos. mandan las preguntas, podemos no llegar con una exposición, sino ya entrar a un proceso de diálogo. Lo hacemos. Profesor Edwin, muchísimas gracias. Lo primero, nos gustaría, si ustedes tienen escrito o quisieran reunirse con nosotros sobre lo que han observado en los 3 departamentos, sería de gran ayuda para la retroalimentación y el mejoramiento continuo que tiene que haber en este programa. Usted tiene razón, el tema de las llamadas competencias eh, mm, tiene que ser un proceso, digamos, permanente de mejoría. Digamos que eso no es una limitación del equipo, sino yo lo llamaría una condición que tenemos que atender, porque se supone que los profesionales salimos todos de todas las profesiones con unas competencias determinadas. Pero tiene usted razón, cuando ya vamos a la práctica encontramos debilidades que hablan del proceso de formación anterior y que hacen que este tipo de programas tengan un seguimiento permanente y un mejoramiento continuo. En relación con lo que tiene que ver entre ente territorial y hospital y buscar articulación público-privada, en los lineamientos, en sus diferentes versiones, hay una serie de orientación hacia los entes territoriales y hay niveles de participación que deben tener y que nosotros estamos también propiciando. Las EPS se empiezan a conformar equipos básicos también y generalmente trabajan con la red privada. Entonces, ahora que salga la resolución de redes integradas e integrales, lo que nosotros pues, vamos a dejar orientado es que el ente territorial, que es el verdadero rector de la red en su territorio, tenga los equipos básicos. No importa que los tengan los públicos o los privados como parte de toda la red del territorio. Y ahí el ministerio, en articulación con el ente territorial, debe trabajar. Hay un tema en la reforma que destina un punto del presupuesto para volver a fortalecer los entes territoriales. Qué Perfecto. difícil que fue eso, porque la oposición no quiere, porque dicen que es que esa plata se la roban los entes territoriales, ¿no? Porque los demás no roban, o sea, los que roban son los entes territoriales. Y con una lucha enorme para poderla pasar en el Congreso, logramos ponerle un punto para unas unidades que se llaman de planeación y monitoreo. Pero bueno, necesitamos pasar esa reforma porque sí hay que devolverle capacidades y recursos a los entes territoriales para que puedan, digamos, ejecutar su tarea de gobernanza. No sé, seguramente no satisfago del todo las preguntas, Excelente, pero excelente, agradecer doctor. el escenario y al doctor Edwin invitarlo. De verdad, nos gustaría tener una conversación sobre lo que usted plantea. Mil gracias, señor viceministro, por su presentación, por sus respuestas. Gracias a los docentes que lograron hacer sus preguntas. Queda abierto. Vamos a hacerle el próximo, la sesión 2
solamente para preguntas y respuestas. Me parece que aquí se abre un diálogo muy importante. Señor viceministro, nos ponemos de acuerdo, lo programamos en las próximas semanas. Agradezco muchísimo el interés de todas las personas que estuvieron aquí, docentes, académicos, personas de Secretarías de Salud. E indudablemente tenemos un arsenal de información muy valiosa y muy importante que hoy nos han dado. Y les diría, leámosla, estudiémosla, escuchémosla y preparemos las preguntas para el segundo espacio que haremos en el mes de marzo con el señor viceministro de Preguntas y Respuestas con el Grupo de Voluntariado de Atención Primaria en Salud y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Por hoy, mil gracias, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, puedo, no, las gracias son para ustedes, para el equipo organizador y para todos los participantes. Estoy muy contento aquí con los comentarios, los voy leyendo y hay de todo, pero muchísimas gracias, de esos que se trata, de la participación y estamos de verdad en una actitud de escucha. Entonces, Juan Eduardo, a todos y todas, éxitos. Profesor Edwin González, preparado para la próxima sesión con todas las preguntas de la academia, todos los grupos. Mil gracias. Hasta luego y muchísimas gracias.